Ahora bien, es importante también dar una pequeña definición sobre la crisis, ya que el concepto de la crisis y el concepto de las emociones son de vital importancia para poder comprender cómo se llegan a manifestar y en qué momentos vamos a intervenir con las técnicas emocionales y experimentales. Recordemos lo siguiente, que al hablar de una crisis, podemos encontrar que van a haber crisis generalizadas y dentro de las generalizadas podemos ver agudas o difusas. Localizadas, como hemos venido hablando en el caso anterior, de pareja, familiares, gremiales, laborales o institucionales, y de orden personal que pueden llegar a ser traumáticas, de crecimiento o de adaptación. No obstante, es importante agregar que la crisis vamos a dar esta definición como lo siguiente, como un cambio inesperado o brusco en la línea de vida de las personas o en su propia biografía, que nos va a romper la sensación y continuidad psíquica, que nos va a llevar a una intervención, decisión o transformación y de cierta manera una crisis de por sí siempre va a llevar a una reactivación emocional. Además de esto, vamos a tener en cuenta que nos obliga a replantearnos el sentido de la vida. Como un ejemplo, la pérdida de un hijo cuando es pequeño por una determinada enfermedad pueden llevar a replantearse el sentido de la vida para sus padres. Por ejemplo, el perder o estar sometido a una situación, por ejemplo, de abuso sexual, puede para algunas personas tener efectos perjudiciales y además de ellos, dependiendo de estas situaciones, pueden ser beneficiosas para el proceso de la resiliencia. No obstante, cada crisis emocional puede ser definida para cada persona de una forma particular, así como te venía hablando antes de las emociones. Los orientales definen la crisis como lo siguiente, como una oportunidad de crisis, y la crisis la vamos a definir como un peligro y una oportunidad para todo este proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, la crisis siempre podemos dar tres posibles posibilidades al mismo camino. Una crisis nos puede llevar a soluciones creativas para mejorar nuestro propio desarrollo psíquico o nos puede llevar a caer en un ciclo temporal que nos puede dejar de cierta manera en unos niveles de cierta manera igual o en algunos casos, por ejemplo, puede llevarnos a una desestructuración, a un fracaso que pueden definir de cierta manera nuestras habilidades o demás. Por ende, es importante que te invito a que hagas el ejercicio de reflexión, situaciones de crisis que hayas tenido en tu vida personal y cómo has afrontado esas situaciones de crisis. ¿Te has llevado a mejorarte? ¿Te han llevado a igualar en alguna situación? O de alguna otra manera vamos a encontrar que las crisis pueden llevar a una peor situación. No obstante, muchas veces cuando llegan nuestros pacientes a la parte clínica, vamos a encontrar que la crisis la ven como un defecto peor. Y acá es donde el papel del terapeuta juega un papel de alta importancia. Algunos de los acontecimientos más frecuentes y más estudiados frente a la crisis pueden llegar a ser el cambio de residencia, y es importante lo que hemos hablado hasta el momento, que también debemos agregar la variable de la edad. La crisis puede ser diferente para una persona de 10 años, como puede ser diferente para una persona de 40 años o para una persona de tercera edad. Por ejemplo, el cambio de residencia para un niño de 6 años que tiene su mejor amigo al lado y al llegar a cambiar de residencia o de hogar puede afectar y llevarlo a una crisis. La enfermedad o una lesión grave, por ejemplo, para un jugador de fútbol puede ser de bastante importancia. Para otras personas, aunque el casamiento o el matrimonio pueda verse como un fenómeno de desarrollo, otras personas lo pueden ver como un fenómeno de la crisis. No lo olvides que también aspectos como el matrimonio es un evento que a nivel cultural puede cambiar en algunos países. El divorcio o la separación, el despido o una jubilación por parte de una empresa, el embarazo de una de las partes de la pareja, puede ser el hombre o la mujer, y como hemos hablado anteriormente, la muerte de un cónyuge o la muerte de un amigo íntimo o la muerte de un hijo pueden ser acontecimientos de orden crítico que puedan llevar a la persona a una situación de crisis. A continuación, te planteo el cuestionario de acontecimientos vitales de Rivera y Morela de 1983. Sin embargo, aunque te puedas dar cuenta, es un cuestionario que trata de abordar de manera general, en forma de screening, cuáles son los acontecimientos de mayor intensidad en la vida. Como te podrás dar cuenta, Rivera lo que nos da es una definición de una escala de 1 a 100, dándonos una calificación de dichos eventos. En este orden de ideas, por ejemplo, clasifica Rivera y Morera
que la muerte de un cónyuge puede ser uno de los fenómenos de alta afectación a una persona. Por ejemplo, fenómenos como un aborto espontáneo, la dificultad en la educación de los hijos, situaciones como la ruptura de un miembro de la familia o, por ejemplo, quedarse sin trabajo. Esta lista nos lleva a replantearnos en muchas ocasiones en la parte terapéutica que la crisis puede ser totalmente diferente y que para algunas personas situaciones como pueden ser, por ejemplo, una reconciliación o una ruptura sentimental no pueden llevar a una crisis. Sin embargo, por ejemplo, para un adolescente en su primer acercamiento a una pareja puede ser una situación crítica para él. Otras situaciones que mencionan Rivera dentro de su cuestionario, por ejemplo, pueden llegar a ser el cambio en opiniones religiosas, el cambio en opiniones políticas, el repentino y deterioro sentido de la audición o la visión, y situaciones como, por ejemplo, pueden ser el ascenso en un trabajo, los problemas con colegas y compañeros, etcétera, pueden ser. Entonces te invito a que tengas en cuenta estas pequeñas listas para que puedas poder evaluar y comprender a mucha más profundidad lo que se entiende como una crisis. Acá, por ejemplo, te comparto algunos de los síntomas o criterios que se define de crisis a nivel sociocultural. Algunas personas lo pueden llegar a definir como el pálpito o el feeling o esas vibraciones, como sensaciones difusas socialmente generalizadas que no pueden seguir. Por otro lado, la convicción negativa, que va a ser un aspecto totalmente cognitivo, pero que podemos ser. Como hemos mencionado hasta acá, la crisis también puede llegar a causar a nivel emocional y un componente cognitivo la desorientación, la angustia, frialdad, desesperación y todo menos sentimientos como puede ser la confianza, el entusiasmo, la generosidad y el optimismo. Por otro lado, sentimientos como puede ser el predominio del hombre, el desprecio de la parte intelectual, de los pensadores, pueden llevarnos también a pensar en situaciones de crisis o componentes de la crisis. Aquí te comparto 5 factores para denominar lo que se entiende o cuando ocurra una crisis. Por un lado, una crisis va a llevarnos a tener un cambio en las situaciones habituales. Los segundos son de orden inesperados y no previsto. Tercero, estos cambios causados por las crisis va a ser de orden brusco, breve, urgente. Y en un cuarto factor van a ser de orden de riesgo entre peligro y oportunidad. Como último, va a causar una sensación subjetiva de impotencia, que muchas veces, como hemos hablado hasta el parte anterior, debemos agregar y tener en cuenta las emociones que causa cada persona. Al hablar de la topología de la crisis, muy parecido a lo que hemos hablado hasta el momento, podemos encontrar 3 tipos de crisis. Por un lado, crisis de orden interna, de orden estructural, de orden normativo o espiritual. De orden externa, podemos darnos cuenta que van a haber de orden traumático, cambio vital, coyuntural. Esto significa que en muchas ocasiones las crisis pueden ser dadas por aspectos internos o en algunos otros casos por aspectos externos. O no obstante, pueden también haber crisis de orden adaptativa, que significa que se van a combinar los dos componentes. Por ejemplo, la muerte de un familiar cercano puede iniciar como una crisis externa, puede llevar a convertirse en una crisis interna y dependiendo de cómo la persona lo aborde, puede ser de orden mixto. Al hablar de la balance de la crisis, es importante agregar lo siguiente. Vamos a definirlo, primero 2 aspectos, que es el componente del psicosoma, y dentro del psicosoma vamos a definir los componentes reguladores, que van a ser de orden neuronal, endocrinos e inmunológicos. Y por otro lado, vamos a tener en cuenta los componentes psicológicos. Además de ello, vamos a tener en cuenta las necesidades e impulsos de orden psíquicos y biológicos que pueden presentar cada persona. En ese orden de ideas, vamos a también a definir que, por ejemplo, el componente ambiental juega un papel de vital importancia para todo el abordaje de una crisis, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales, la cultura y el apoyo que puede llegar a dar a sí mismo, la dieta, y en algunas ocasiones, por ejemplo, en situaciones de maltrato infantil, cuando no hay componentes como pueden ser la alimentación, pueden llevar a afectar la percepción, el territorio, muchas veces, por ejemplo, en situaciones de desplazamiento forzado, el cambio ambiental o de orden territorial puede llegar a afectar, al igual que los económicos.
Por otro lado, temas como lo que pueden ser los tóxicos y los microorganismos, que por ejemplo en esta parte pueden entrar los componentes que estamos viviendo frente al tema del COVID y temas como el clima. Por ejemplo, para algunas personas en lugares donde hay estaciones, los climas como por ejemplo el invierno pueden llegar a ser causantes de algún tipo de depresión o distimia, a lo cual te invito a que veas los siguientes videos de la distimia.